En el vasto lienzo de la historia, donde los ecos de civilizaciones perdidas aún susurran a través del tiempo, se alza la enigmática figura de los aztecas. Pero, ¿de dónde surgieron realmente? Para desentrañar el misterio de sus orígenes, debemos viajar a un tiempo y un lugar que, como un espejismo, se desdibuja entre leyendas. Aztlán, la tierra mítica de la que se dice que partieron. Este enigma, impregnado de simbolismo, nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Qué verdades se esconden tras el velo de lo mítico? Aztlán, un nombre que resuena como un canto antiguo, ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Algunos lo imaginan como una isla en medio de un lago, otros como un paraíso terrenal, pero todos coinciden en su carácter sagrado. ¿Acaso este lugar, perdido en la bruma del tiempo, fue el hogar de los ancestros aztecas? Las crónicas de sus migraciones, llenas de relatos heroicos y divinos, nos hablan de un pueblo en busca de su destino, guiado por señales y visiones de sus dioses. Las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, narran cómo los aztecas, bajo la guía del legendario líder Huitzilopochtli, abandonaron Aztlán en busca de un nuevo hogar. Con cada paso, llevaban consigo el peso de su legado y la promesa de un futuro grandioso. Pero, ¿qué impulsó a estos pueblos nómadas a dejar atrás la tierra que los vio nacer? La respuesta parece entrelazarse con su búsqueda de identidad, de un lugar donde pudieran florecer y establecerse, lejos de los antiguos confines. El viaje hacia el Valle de México fue una odisea de valentía y resistencia. A medida que cruzaban montañas y ríos, se enfrentaban a desafíos que pondrían a prueba su determinación. Cada encuentro con tribus desconocidas, cada obstáculo en su camino, parecía ser un eco de las adversidades que los aztecas tendrían que superar en el futuro. ¿Qué lecciones se forjaron en el crisol de esas experiencias? ¿Qué secretos del pasado aún aguardan ser revelados? Finalmente, después de años de búsqueda y errancia, los aztecas llegaron a un lugar que cambiaría su historia para siempre: el Valle de México. Un paisaje de maravillas, donde los lagos y montañas se entrelazaban en un abrazo perfecto. En este entorno, lleno de posibilidades, los aztecas vislumbraron su destino. Pero, ¿fue pura casualidad que eligieron un lugar donde un águila devoraba a una serpiente sobre un nopal? Este símbolo, que más tarde se convertiría en el emblema de su imperio, estaba destinado a ser un faro en su camino hacia la grandeza. Mientras nos sumergimos en el misterio de este nuevo hogar, es esencial recordar que la fundación de Tenochtitlán no fue solo un acto de asentamiento. Fue un acto de ingenio y determinación, como lo será el siguiente capítulo de nuestra historia. La llegada de los aztecas a este valle no solo marcó el inicio de su ascenso, sino que también presagiaba la creación de una de las ciudades más impresionantes de su tiempo. Y así, en la intersección de la leyenda y la realidad, los aztecas comenzaron a construir su legado. ¿Qué secretos y maravillas aguardaban en el lago Texcoco? La historia de su fundación está a punto de revelarse, y con ella, el despliegue de una civilización que cambiaría para siempre el panorama de Mesoamérica. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el Lago de la Esperanza, la fundación de Tenochtitlán, un acto que resonará a través de los siglos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad monumental. En el corazón del Valle de México, un lugar donde el agua y la tierra danzan en un delicado equilibrio, se gestaba el destino de un pueblo. Allí, entre las brumas matutinas del lago Texcoco, la visión de los aztecas comenzaría a tomar forma, revelando un acto de ingenio y determinación que perduraría a lo largo de los siglos. El lago Texcoco, un espejo de agua que reflejaba tanto el cielo como las ambiciones humanas,
se convirtió en el lienzo perfecto para la creación de Tenochtitlán. Pero, ¿por qué este lugar? ¿Qué misterios escondía el agua que rodeaba a los fundadores de esta gran ciudad? Como si de un eco de mitos pasados se tratara, la leyenda cuenta que los mexicas, guiados por su deidad Huitzilopochtli, vieron en una isla un signo divino, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Este símbolo, un augurio de grandeza, marcó el inicio de su travesía hacia lo desconocido, un acto que resonaría en la historia como la fundación de un imperio. Al llegar al lago, los mexicas se encontraron con un entorno hostil y, a su vez, asombroso. Las aguas del Texcoco, que a menudo se transformaban en un laberinto de cañas y pantanos, parecían un obstáculo insuperable. Sin embargo, la determinación de este pueblo fue más fuerte que cualquier adversidad. Con habilidades que combinaban la técnica con lo místico, comenzaron a construir su ciudad, utilizando la tierra extraída del fondo del lago para crear islas artificiales, conocidas como chinampas. ¿Acaso no es un enigma que un pueblo tan joven pudiera desarrollar técnicas de agricultura acuática en un entorno tan desafiante? Las chinampas no solo proporcionaron alimento, sino que también convirtieron a Tenochtitlán en un faro de innovación agrícola. Este ingenioso sistema de cultivo, que flotaba sobre el agua, permitió a los aztecas cultivar maíz, frijoles y calabazas, sosteniendo a una población en crecimiento. Pero, más allá de la agricultura, ¿qué otros secretos se ocultaban bajo la superficie de estas aguas? A medida que la ciudad surgía, también lo hacía una red de comercio y comunicación que enlazaba a los pueblos de los alrededores. Tenochtitlán se convirtió en un centro de intercambio, donde las especias, textiles y metales preciosos fluían como ríos hacia un destino ineludible, el corazón del imperio azteca. La construcción de Tenochtitlán fue un esfuerzo monumental que requería no solo fuerza física, sino también una visión colectiva. Las grandes pirámides, los templos dedicados a los dioses y los palacios que adornaban la ciudad eran testigos de una cultura que reverenciaba lo divino en cada rincón de su existencia. Pero, ¿acaso estas estructuras eran simplemente edificios, o eran portadoras de un mensaje más profundo? En cada piedra tallada, en cada ritual realizado, los aztecas dejaron un legado que resonaría a través del tiempo, un legado que hablaba de su devoción y su conexión con el cosmos. El lago Texcoco, en su quietud, albergaba más que agua, guardaba las historias de los hombres y mujeres que, con esfuerzo y sacrificio, buscaron trascender la mera supervivencia. La fundación de Tenochtitlán no fue solo un acto de asentamiento, sino una declaración de intenciones, un grito de esperanza que reverberaba en cada corazón azteca. Sin embargo, como toda historia de grandeza, también estaba marcada por la sombra de la guerra y la incertidumbre. Los pueblos vecinos, que veían con recelo el ascenso de esta nueva ciudad, comenzaban a tramar su respuesta, y con ello, el equilibrio de poder en la región se tornaba inestable. A medida que Tenochtitlán se erguía majestuosamente sobre el lago, el eco de las alianzas y las guerras resonaba en el aire. Las decisiones que se tomaron en esos años fundacionales no solo definirían el destino de la ciudad, sino que sentarían las bases de un imperio que se expandiría más allá de lo imaginable. Pero, ¿cómo se forjarían esas alianzas? ¿Qué sacrificios se requerirían en nombre del poder y la supervivencia? Así, en el horizonte de Tenochtitlán, se dibujaba el inicio de una era de conquistas y alianzas, donde las sombras de la guerra danzaban junto a la luz de la esperanza. La ciudad, construida sobre las aguas de un lago de ensueño, pronto se convertiría en el epicentro de una historia épica, marcada por la lucha y la grandeza. Mientras los aztecas se preparaban para defender lo que habían creado, una nueva etapa de su historia estaba a punto de comenzar. Las alianzas que forjarían y las guerras que librarían no solo definirían su futuro,
sino que también escribirían las páginas de un imperio que resonaría a través del tiempo. En este contexto, el siguiente capítulo revelará cómo estas alianzas estratégicas y las primeras conquistas expandieron el poder azteca, desvelando los secretos de un pueblo que, en medio del lago de la esperanza, se atrevió a soñar en grande. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad de expansión y poder. En el corazón del Valle de México, 3 pueblos indígenas, los mexicas, los tepanecas y los acolhuas, se embarcarían en una alianza que cambiaría el curso de la historia. Así nació la Triple Alianza, una unión estratégica que, aunque fundada en la necesidad, se convertiría en un emblema del poder azteca. Pero ¿qué motivó a estos pueblos a unir sus fuerzas en un mundo donde la traición y la guerra eran constantes? Las sombras de la rivalidad y la desconfianza acechaban en cada rincón. A medida que los mexicas, con su audaz y astuta diplomacia, se aproximaban a los tepanecas y acolhuas, el eco de antiguas rencillas resonaba en el aire. La unión no solo prometía protección mutua ante enemigos comunes, sino que también ofrecía una vía para el control del comercio y los recursos que pululaban en la región. Un pacto que, aunque frágil, era la base de un imperio que empezaba a alzarse. La formación de la Triple Alianza se cimentó en la victoria sobre la ciudad de Azcapotzalco, el bastión tepaneca. En un giro que resonaría a lo largo de los siglos, los mexicas, liderados por su líder, Itzcali, y sus aliados, lanzaron un ataque fulminante que no solo conquistó la ciudad, sino que también eliminó a su tiránico gobernante, el cual había mantenido un férreo control sobre la región. Esta victoria fue el primer paso en la consolidación del poder azteca y el inicio de una era de conquistas. Los ecos de esta victoria reverberaron más allá de las fronteras de la alianza. Los pueblos vecinos, atemorizados por la creciente ambición de los mexicas y sus aliados, se vieron obligados a elegir, someterse o enfrentar la furia de un nuevo poder en ascenso. Así, la expansión azteca comenzó a desplegarse como un manto sobre el horizonte, capturando territorios que se extendían desde el vasto lago de Texcoco hasta las montañas que abrazaban el valle. Pero, ¿qué estrategias utilizaron los aztecas para forjar su imperio? La respuesta radica en una combinación de astucia militar, alianzas estratégicas y un profundo entendimiento de la psicología de sus enemigos. Los aztecas eran maestros en la guerra psicológica, utilizando la propaganda y el miedo como armas tan poderosas como sus flechas y lanzas. Las ciudades que se resistían a su avance se convertían en ejemplos aterradores para aquellos que contemplaban la posibilidad de desafiar la alianza. En cada conquista, sus guerreros, vestidos con pieles de jaguar y plumas de quetzal, se lanzaban a la batalla con una ferocidad que helaba la sangre de sus oponentes. Pero detrás de la brutalidad de la guerra, había un propósito más profundo: la captura de prisioneros para los sacrificios rituales que eran parte integral de su cosmovisión. La religión y la guerra se entrelazaban de manera indisoluble en la vida azteca, y cada victoria no solo expandía su territorio, sino que también alimentaba a sus dioses, en un ciclo interminable de vida, muerte y renacimiento. Las primeras conquistas de la Triple Alianza no solo llevaron a la dominación del Valle de México, sino que también establecieron un modelo de gobernanza que integraba a los pueblos conquistados, ofreciendo un camino hacia la paz y la prosperidad a cambio de tributos. Esta política de integración ayudó a minimizar las revueltas y estableció un tejido social que resonaría en el corazón del imperio azteca por generaciones. Sin embargo, en medio de esta expansión, surgían tensiones internas. La ambición desmedida de algunos líderes y la creciente desigualdad entre los pueblos integrados empezaban a generar descontento. ¿Podría esta fragilidad poner en peligro el imponente legado que estaban construyendo? Las sombras de la discordia comenzaban a asomarse en el horizonte,
presagiando que la historia de la alianza estaba lejos de ser un relato de triunfo ininterrumpido. A medida que las conquistas se sucedían, la ciudad de Tenochtitlán se erguía como un faro de poder y riqueza, un testimonio del ingenio y la determinación de un pueblo que había sabido aprovechar las oportunidades que la guerra le había ofrecido. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de su sociedad? La siguiente etapa de esta narración nos llevará a los espléndidos confines de la ciudad de los dioses, donde la organización social y las impresionantes construcciones aztecas revelarán un mundo que va más allá de las simples conquistas y se adentra en la esencia misma de su civilización. Esa crisis no tardaría en transformarse en una oportunidad de esplendor y asombro. En medio del lago Texcoco, emergía Tenochtitlán, una metrópoli que no solo sería el corazón del imperio azteca, sino un testimonio de la ambición y el ingenio de un pueblo que, a pesar de su origen humilde, se alzaría como un faro de cultura y poder. La ciudad de los dioses, como algunos la llamarían, se erguía orgullosa sobre el agua, sus cúpulas y templos reflejándose en la superficie, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Las construcciones de Tenochtitlán eran un enigma en sí mismas. La arquitectura azteca combinaba la funcionalidad con la espiritualidad, creando un espacio donde lo terrenal y lo divino coexistían en armonía. Cada edificio, cada estructura, contaba una historia, un eco del pasado que reverberaba en cada rincón. Las pirámides, con sus escalinatas que conducían hacia el cielo, eran más que simples monumentos, eran escalones hacia el entendimiento de lo sagrado y lo mundano. ¿Qué secretos escondían estas piedras milenarias? La organización social de Tenochtitlán era igualmente compleja y fascinante. En la cúspide se encontraba la nobleza, los pipiltin, quienes gobernaban con mano firme y eran responsables de las decisiones más cruciales del imperio. Por debajo de ellos, los macehualtin, el pueblo común, eran los artesanos, agricultores y guerreros que sostenían la economía y la fuerza militar del imperio. Pero, ¿cómo se mantenía este delicado equilibrio entre clases? ¿Qué pasaba con aquellos que desafiaban el orden establecido? Los mercados de Tenochtitlán eran un bullicioso reflejo de su diversidad social. En cada esquina, los gritos de los comerciantes se entrelazaban con el aroma de los alimentos cocinándose, mientras los ecos de las transacciones resonaban como un canto de vida. Aquí, los productos de diversas regiones convergían: cacao, telas, cerámica y, sobre todo, el tributo que cada pueblo debía rendir a la gran capital. A través de este intercambio, los aztecas no solo alimentaban su economía, sino que también tejían una red de relaciones que se extendía más allá de sus fronteras. ¿Era este comercio un pacto de unidad o un reflejo de la dominación azteca sobre sus vecinos? El gran templo mayor, con su majestuosidad imponente, dominaba el paisaje y simbolizaba el poder divino del imperio. Este templo, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, era el epicentro de la vida religiosa y política de los aztecas. Sus rituales eran espectáculos grandiosos, donde la sangre y la ofrenda se entrelazaban en una danza sagrada que buscaba mantener el ciclo de la vida. Pero, ¿qué significaba realmente esta entrega de vidas en un mundo donde la muerte era tan reverenciada como la vida? ¿Era una forma de asegurar la continuidad del universo, o un recordatorio de la fragilidad de la existencia? A medida que el sol se ocultaba tras las montañas, Tenochtitlán se iluminaba con antorchas y ceremonias. Las sombras de sus habitantes danzaban en las paredes de piedra, proyectando historias de valentía, sacrificio y devoción. En cada rincón se respiraba un aire de misterio, un secreto escondido en las profundidades de su historia. Las ciudades, las calles y los templos eran tan solo un reflejo de una cosmovisión más profunda, donde el universo entero estaba interconectado en un delicado equilibrio. Sin embargo, a pesar de su grandeza,
el destino de Tenochtitlán estaba marcado por las sombras del futuro. En el horizonte, se perfilaban nubes ominosas que prometían cambios drásticos y un destino incierto. La historia de la ciudad no solo sería la crónica de un imperio en ascenso, sino también la de su inevitable caída. Las fuerzas que se aproximaban no solo desatarían la guerra, sino que pondrían a prueba la esencia misma de la civilización azteca. A medida que el capítulo de la ciudad de los dioses se cierra, la historia de los aztecas nos lleva a una reflexión más profunda sobre el ciclo de la vida y la muerte. En el siguiente capítulo, ahondaremos en las creencias religiosas que sustentaban su cosmovisión, revelando cómo cada sacrificio, cada ritual, se entrelazaba con su comprensión del universo. ¿Qué misterios aguardan en el ciclo eterno que une a los dioses con los mortales? Esa historia de ingenio y determinación, marcada por la construcción de Tenochtitlán, nos lleva a un aspecto fundamental de la existencia azteca: su compleja cosmovisión, el ciclo interminable de la vida y la muerte. En el corazón de su cultura, los aztecas creían que la vida era un tejido entrelazado con lo sagrado, donde cada hilo representaba no solo el presente, sino también el pasado y el futuro. Pero, ¿cómo se entrelazaban estas creencias con su vida cotidiana y los rituales que realizaban? Los aztecas veneraban a una multitud de dioses, cada uno gobernando diferentes aspectos de la existencia. Entre ellos, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, se alzaba como una figura central. La luz del día, que nacía y moría con cada amanecer y atardecer, era un eco del ciclo vital, un ciclo que debía ser alimentado constantemente. Pero ¿cómo aseguraban que el sol siguiera brillando en el firmamento? A través de rituales de sacrificio humano, una práctica que, aunque puede resultar desconcertante para el ojo contemporáneo, era vista como una ofrenda necesaria para mantener el equilibrio del universo. Los sacrificios eran ceremonias cargadas de simbolismo, un acto de entrega que reflejaba la interconexión entre el mundo terrenal y el divino. En el Templo Mayor, en el centro de Tenochtitlán, los sacerdotes se convertían en los mediadores entre los hombres y los dioses. Al ofrecer la vida de un guerrero capturado, creían que estaban nutriendo a Huitzilopochtli, asegurando así la continuidad del ciclo solar. ¿Qué secretos se ocultaban en la mente de aquellos que llevaban a cabo tales rituales? ¿Cómo justificaban la sangre derramada en nombre de la supervivencia? Este acto de fe no era un mero capricho. Cada sacrificio era precedido por días de festividades, donde se celebraba la vida, la muerte y la renovación. Las danzas, los cantos y los banquetes llenaban el aire con un sentido de comunidad y propósito, un recordatorio de que, en la muerte, también había vida. En este contexto, los aztecas desarrollaron una visión del mundo donde la muerte no era el final, sino un tránsito hacia otra forma de existencia. La existencia de los guerreros caídos, quienes eran honrados y reverenciados, prueba de que, a pesar de la oscuridad, siempre había una luz que continuaba. La agricultura, por su parte, también era un reflejo de esta dualidad. Los aztecas, maestros de la milpa, cultivaban maíz, frijoles y calabazas, un trío que sostenía su alimentación. Pero, ¿acaso no era el maíz, el grano sagrado, un símbolo viviente de la muerte y la resurrección? Cada cosecha, un ciclo que comenzaba con la siembra y culminaba en la recolección, recordaba a la población que la tierra misma era un ente vivo que exigía cuidado y respeto. En este sentido, la agricultura no solo era un medio de subsistencia, sino un ritual en sí mismo, un acto de devoción hacia la tierra que les daba vida. Sin embargo, a medida que el imperio azteca se expandía, también lo hacían las tensiones y los conflictos. La guerra, al igual que el sacrificio, se convirtió en una necesidad, una forma de mantener el equilibrio en el cosmos. Los prisioneros de guerra, llevados al altar para ser ofrendados,
no solo eran considerados víctimas, eran vistos como elegidos, aquellos que traían consigo el poder de los dioses. ¿Qué pasaba entonces con aquellos que sobrevivían a estas batallas? ¿Cómo enfrentaban el eco de la muerte que resonaba en sus corazones? La vida y la muerte, entrelazadas en una danza perpetua, se reflejaban en el arte y la arquitectura azteca, donde cada imagen, cada escultura, contaba una historia de sacrificio y renacimiento. En las páginas de sus códices, las leyendas de sus dioses y héroes se entrelazaban con la realidad, creando un mosaico vibrante de creencias y prácticas que desafiaban el tiempo. Mientras tanto, las sombras de sus templos permanecían, guardando los secretos de un pueblo que nunca dejó de buscar respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. A medida que exploramos la complejidad de su cosmovisión, nos encontramos ante un nuevo misterio: la dualidad entre el conocimiento y la guerra, una relación que definiría la educación y formación de los jóvenes aztecas. La próxima etapa de nuestro viaje nos llevará a descubrir cómo estos principios se manifestaban en la vida de los guerreros y sabios, y cómo la pluma y el jaguar coexistían en el corazón del imperio azteca. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de su legado? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La civilización azteca se alzaba, poderosa y enigmática, en el corazón de Mesoamérica, donde el conocimiento y la guerra coexistían en una danza perpetua. Esa dualidad, tan rica y compleja, se reflejaba en cada aspecto de su vida, desde la educación que recibían sus jóvenes hasta la formación de sus guerreros. La pluma y el jaguar, símbolos opuestos que abarcaban el saber y la fuerza, se entrelazaban en la esencia misma de su cultura. El camino hacia la formación de un guerrero azteca comenzaba a una edad temprana. Los niños, tanto de clases nobles como de campesinos, eran instruidos en escuelas llamadas Telpochcali donde aprendían no solo las habilidades bélicas, sino también la historia, la música y la poesía. Pero, ¿por qué esta mezcla de saberes? ¿Era la guerra simplemente un medio para un fin, o había algo más profundo que conectaba a los aztecas con sus dioses a través del arte y la literatura? En este contexto, el arte de la guerra no era solo un aspecto físico, sino también un acto de devoción. Los jóvenes guerreros eran educados en la importancia de la valentía y el honor. El ideal del guerrero azteca no era solo el de un combatiente, sino el de un ser que podía trascender su existencia a través de sus hazañas en el campo de batalla. La guerra se convertía en una forma de vida, un camino hacia la inmortalidad. En las ceremonias, se honraba a los caídos, se les ofrecía tributo, y se les recordaba que sus actos heroicos resonarían a lo largo de la historia. Sin embargo, el conocimiento también era un poderoso aliado en este mundo de sombras y luces. Los aztecas comprendían que la sabiduría era esencial para gobernar y expandir su imperio. Sus escuelas de élite, como el Calme con acento agudo CAC eran moradas de un saber profundo, donde los hijos de nobles aprendían sobre astronomía, matemáticas y teología. La memoria colectiva del pueblo se tejía en códices, que preservaban no solo la historia, sino también los secretos de sus dioses y de la naturaleza que los rodeaba. Pero, ¿qué pasaba cuando la guerra interrumpía esta búsqueda del conocimiento? En un imperio en expansión, la necesidad de guerreros se convirtió en una prioridad, a menudo eclipsando los ideales de la educación. La presión por obtener capturas en el campo de batalla creaba un dilema. ¿Deberían los jóvenes guerreros abandonar sus libros y su formación en el arte de la palabra para dedicarse completamente a las armas? La tensión entre la pluma y el jaguar se volvía palpable, y el eco de sus decisiones resonaría en cada rincón del imperio. La guerra azteca era un ritual, un espectáculo lleno de simbolismo, donde cada batalla se convertía en una representación del cosmos.
El guerrero no solo luchaba por su pueblo, sino que en sus manos sostenía el destino de los dioses. Las victorias eran celebradas con grandes festividades, donde el conocimiento de las tradiciones y la conexión con lo sagrado se entrelazaban. Era posible que, en medio del caos, la poesía y la guerra encontraran una armonía. La vida de un guerrero azteca era, en muchos aspectos, un viaje iniciático. Desde el momento en que un niño se unía a su asterisco Telpochcali asterisco, comenzaba a forjar su identidad. La disciplina era implacable. Cada caída en el entrenamiento se tomaba como una lección, cada derrota como una oportunidad para crecer. La educación militar no solo se enfocaba en el combate, sino también en la estrategia, en la comprensión del terreno y en el respeto hacia sus enemigos. Este enfoque integral, que combinaba mente y cuerpo, era fundamental en la formación de un líder. El jaguar, símbolo de poder y ferocidad, representaba la faceta guerrera de esta civilización. Sin embargo, su significado iba más allá de la bravura física. Los guerreros jaguar eran considerados los más valientes, aquellos que, en su búsqueda de gloria, se acercaban a lo divino. En contraste, la pluma representaba la búsqueda del conocimiento y la trascendencia. En este delicado equilibrio, los aztecas hallaban su fuerza. La guerra sin sabiduría podía llevar a la destrucción, mientras que el conocimiento sin coraje no podría proteger su reino. A medida que los aztecas abrazaban su dualidad, el imperio se preparaba para alcanzar nuevas alturas. La tensión entre el jaguar y la pluma se intensificaba, y la balanza pendía hacia un lado. El eco de los preparativos resonaba en las calles de Tenochtitlán, donde la danza de la guerra y el aprendizaje continuaba su ciclo interminable. La historia de esta civilización estaba a punto de alcanzar un punto de inflexión. Y así, mientras la pluma y el jaguar se entrelazaban en un abrazo tenso, el imperio comenzaba a expandirse. Bajo el liderazgo de Moctezuma I, nuevas conquistas y alianzas marcarían el auge de un poder sin igual. Pero, ¿qué desafíos esperarían a los aztecas en su búsqueda de grandeza? El camino hacia la gloria se dibujaba ante ellos, y con él, un destino que resonaría a lo largo de los siglos. Esa pluma y jaguar que había guiado a los aztecas a través de la guerra y el conocimiento no tardaría en llevarlos a un nuevo horizonte de grandeza. Tras la consolidación de la Triple Alianza, el imperio azteca se encontraba en un punto de inflexión, donde su ambición y determinación se entrelazaban en un misterioso tejido de conquistas. Era bajo el liderazgo de Moctezuma I que el imperio alcanzaría su máxima expansión territorial, un eco resonante de poder que reverberaría en los corazones de sus enemigos. Moctezuma I, conocido como el Gran Tlatoani, no solo era un líder militar, sino también un visionario. Su ascenso al trono en 1440 marcó el inicio de una era de esplendor. En un tiempo donde la incertidumbre y la guerra eran constantes, Moctezuma I se erigió como un faro de esperanza para su pueblo. Con una astucia política sin igual, supo forjar alianzas estratégicas y someter a aquellos que se oponían a su dominio. Pero ¿cómo logró Moctezuma I transformar un imperio en gestación en una de las potencias más temidas del mundo mesoamericano? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la audacia de sus campañas militares. A medida que sus guerreros se adentraban en terrenos desconocidos, llevaban consigo no solo la fuerza de las armas, sino también la sombra de los dioses. Cada batalla era un ritual, donde la victoria se traducía en tributo y honor. Las tierras conquistadas se sumaban al vasto territorio azteca, extendiéndose como un manto sobre los pueblos que una vez habían resistido su avance. Desde la costa del Golfo de México hasta las tierras altas del altiplano, el imperio se expandía, y con él, la influencia de su cultura y religión. Un momento decisivo en este auge fue la captura de Cuauhtémoc, el líder de los tepanecas, quienes se habían convertido en un obstáculo formidable.
Con astucia y estrategia, Moctezuma I diseñó un plan que no solo aseguraría la victoria, sino que también simbolizaría la grandeza de su reinado. ¿Qué secretos ocultaba esta estrategia? ¿Cómo logró convertir a sus enemigos en aliados y a los aliados en súbditos leales? El secreto radicaba en su capacidad para entender el contexto de sus adversarios. Moctezuma I no solo imponía su voluntad a través de la fuerza, conocía el valor del diálogo y la persuasión. Las promesas de protección y prosperidad resonaban en los oídos de aquellos que se sentían amenazados por su creciente poder. Así, el imperio azteca se consolidaba no solo a través de la guerra, sino también mediante la diplomacia. Cada conquista era un paso más hacia la creación de una red de ciudades-estado que se unían bajo el estandarte del sol azteca. Sin embargo, el ascenso de Moctezuma I no estuvo exento de enigmas. A pesar de su éxito, muchos se preguntaban qué precio tendría que pagar el imperio por esta expansión desmedida. ¿Acaso el poder no conlleva consigo una sombra que acecha al líder y a su pueblo? Las ansias de dominación podrían despertar la envidia y la resistencia de aquellos que se sentían subyugados. Las leyendas que rodean a Moctezuma I cuentan que, en su afán por alcanzar la grandeza, comenzó a construir un templo dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Este templo, que se erigiría en el corazón de Tenochtitlán, no solo sería un símbolo de poder, sino una manifestación del fervor religioso que guiaba a los aztecas. Las ofrendas y sacrificios que se realizaban en su honor eran vistos como un medio para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Pero, ¿cómo podrían los aztecas sostener esta carga de sangre y devoción? Moctezuma I entendía que el culto a los dioses era fundamental para el mantenimiento del orden social y político. Al incrementar las ceremonias y rituales, no solo aseguraba la favorabilidad divina, sino también la lealtad de su pueblo. Sin embargo, el poder siempre conlleva una fragilidad inherente. ¿Podría su imperio resistir la presión de un crecimiento tan acelerado? A medida que el imperio alcanzaba su máxima expansión, la economía azteca florecía, impulsada por la riqueza de los tributos y el comercio. Las tierras conquistadas aportaban recursos que fortalecían la estructura del poder azteca. Sin embargo, en este vasto entramado de poder, la sombra de la avaricia comenzaba a asomarse. ¿Qué pasaría cuando la ambición se convirtiera en un monstruo incontrolable? Así, el imperio azteca se encontraba en la cúspide de su grandeza, pero el eco de la historia ya susurraba advertencias. Las sombras del futuro comenzaban a dibujarse en el horizonte, prefigurando un cambio inminente. En el siguiente capítulo, exploraremos las riquezas que sustentaban esta expansión. La economía azteca, un mundo donde el oro y el comercio tejían un destino que, al igual que su imperio, se hallaba en la cuerda floja, esperando el desenlace de un drama que cambiaría el curso de la historia. Esa expansión territorial no solo trajo consigo el dominio militar, sino un tejido complejo de relaciones económicas que entrelazaron a los pueblos de Mesoamérica. En el corazón de esta red pulsante, el oro brillaba, no solo como símbolo de riqueza, sino como el motor que impulsaba la economía azteca. El comercio, en su forma más pura, se convirtió en un enigma fascinante que trascendía las fronteras de Tenochtitlán, expandiéndose como las raíces de un enorme árbol que se aferraba a la tierra fértil de la región. Pero, ¿cómo se transformó el oro en el elemento central de esta vasta economía? Los aztecas, con su aguda inteligencia comercial, establecieron un sistema basado en el tributo que resonaba con ecos de civilizaciones pasadas. A través de tributos impuestos a las ciudades y pueblos conquistados, se forjó un imperio económico que no solo sustentaba su población, sino que hacía vibrar todo el entorno. La riqueza fluía hacia Tenochtitlán como un río dorado, alimentando no solo las arcas del Estado, sino también el esplendor de sus ceremonias y la construcción de sus monumentos. Pero,
¿Qué costo tenía este sistema para los pueblos subyugados? Los mercados de Tenochtitlán eran una sinfonía de sonidos y colores, un crisol donde la vida y el comercio convergían. En sus calles, los comerciantes, conocidos como pochtecas, eran verdaderos embajadores de las riquezas del imperio. Desde la obsidiana negra, espejo de la guerra, hasta el cacao, un manjar que servía como moneda, cada transacción era un reflejo de la complejidad social de los aztecas. Pero en este bullicio mercantil, se ocultaban secretos que podrían cambiar la percepción de su civilización. El oro, irresistible y brillante, se convirtió en el emblema de la opulencia azteca. Pero su valor iba más allá de lo material. Era un símbolo del poder divino que los líderes aztecas afirmaban poseer. Las maravillas de la orfebrería azteca, adornadas con incrustaciones de piedras preciosas, no solo eran objetos de lujo, sino ofrendas a los dioses, un testimonio de la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Sin embargo, este venero de riquezas también traía consigo la sombra de la codicia y el deseo. ¿Acaso el ansia por el oro fue la chispa que encendió la llama de la destrucción que se cernía sobre ellos? El comercio azteca no se limitaba a su imperio, se extendía más allá de sus fronteras, conectando culturas y regiones. Desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico, las rutas comerciales tejían una red de intercambio que incluía a pueblos como los tarascanos y los mixtecos. Los aztecas intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y culturas, creando un mosaico vibrante de influencias que enriquecían su sociedad. Pero, ¿qué pasaba cuando una poderosa civilización comenzaba a sentir la presión de sus vecinos, ansiosos por participar en sus riquezas? A medida que el imperio azteca crecía, también lo hacía la competencia por el control de las rutas comerciales. La ambición de expansión no solo se manifestaba en la conquista militar, sino en la astucia comercial. Las alianzas y rivalidades se tejían en un juego de estrategia que podía cambiar el destino de los pueblos. La riqueza acumulada en Tenochtitlán atrajo la atención de aquellos que deseaban participar en su esplendor, pero también sembró la semilla de la discordia. ¿Estaban los aztecas preparados para enfrentar los desafíos que se avecinaban en su búsqueda de poder y riqueza? El tributo y el comercio, aunque pilares de la economía azteca, también revelaban una frágil interdependencia. La necesidad de mantener el flujo de recursos y la lealtad de los pueblos tributarios se convirtió en una constante preocupación. La centralización del poder en manos de los líderes aztecas significaba que la estabilidad del imperio dependía de un delicado equilibrio. A medida que la presión aumentaba, las tensiones entre los gobernantes y los gobernados empezaron a manifestarse. ¿Podía la opulencia ser realmente un escudo contra el descontento que se gestaba en las sombras? En este crisol de riqueza y comercio, el oro brillaba intensamente, pero también desataba un ciclo de ambición y codicia que podría llevar a la civilización azteca a su propio ocaso. La historia nos recuerda que incluso las sociedades más poderosas pueden ser vulnerables a su propio éxito. En el horizonte, una nueva era se asomaba, marcada por la llegada de forasteros que cambiarían el destino de los aztecas para siempre. Así, mientras el eco del oro resonaba en los corazones de Tenochtitlán, el imperio azteca se encontraba al borde de un abismo, preparado para enfrentar la llegada de nuevos actores en su historia. En el próximo capítulo, exploraremos el esplendor de Moctezuma II y cómo el lujo de su reinado se entrelazó con presagios ominosos que presagiaban un destino incierto. Esa expansión territorial, sin embargo, no sería el único legado de Moctezuma I. Su sucesor, Moctezuma II, heredaría un imperio en auge, pero también un conjunto de presagios que oscurecerían el esplendor de su reinado. La llegada de nuevos tiempos traería consigo un lujo desmedido y una serie de ominosos augurios que marcarían el destino de la gran Tenochtitlán. Moctezuma II,
conocido como el gobernante que llevó a los aztecas a la cúspide de su gloria, se convirtió en símbolo de un imperio que brillaba intensamente en el corazón del México antiguo. Su palacio, una vasta edificación adornada con lujos inimaginables, se erguía como un testimonio del poder y la riqueza azteca. En sus jardines, flores de colores vibrantes florecían, mientras aves exóticas llenaban el aire con sus cantos melodiosos. Pero, ¿dónde se encuentra el límite entre el esplendor y la arrogancia? Bajo su mando, Tenochtitlán se transformó en una metrópoli que deslumbraba a todos los que la visitaban. Los mercados bulliciosos ofrecían productos de todo el imperio, desde jade y plumas de quetzal hasta oro y especias. Las ceremonias religiosas, llenas de esplendor y sacrificios, se convirtieron en un espectáculo que reflejaba el poder divino que se creía emanaba del gobernante. Sin embargo, en medio de esta opulencia, los presagios comenzaron a surgir, como sombras que acechaban en la penumbra. Los aztecas eran un pueblo profundamente espiritual, y su conexión con el mundo sobrenatural era inquebrantable. Cuando comenzaron a aparecer fenómenos inexplicables, una extraña luz en el cielo, el llanto de mujeres en las noches silenciosas, y la aparición de cometas, los augurios se tornaron en un eco inquietante. ¿Acaso eran estos signos un mensaje de los dioses, un recordatorio de que el equilibrio entre el cielo y la tierra se estaba rompiendo? Moctezuma II, consciente de su papel como intermediario entre el mundo espiritual y su pueblo, se sumió en la incertidumbre. El lujo de su corte no solo era reflejo de poder, sino también una manifestación de su miedo a lo desconocido. Moctezuma rodeó su palacio de joyas, vestimentas de plumas y banquetes exquisitos, buscando afianzar su estatus ante un pueblo que miraba hacia él en busca de respuestas. Pero, ¿podría el esplendor realmente apaciguar los temores que se cernían sobre su imperio? Cada banquete, cada ofrenda, era una tentativa de silenciar las voces que clamaban advertencias del más allá. A medida que las profecías se intensificaban, Moctezuma comenzó a recurrir a los sacerdotes, quienes, en su búsqueda de respuestas, ofrecieron rituales cada vez más elaborados y sacrificios en un intento de apaciguar a las deidades. La vida de los aztecas se tornó un ciclo de celebraciones y rituales, donde el miedo y la devoción se entrelazaban en una danza peligrosa. Pero, en el fondo de su corazón, Moctezuma sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Acaso su opulencia podría desviar el destino que se acercaba con pasos firmes? En la historia de los aztecas, el nombre de Moctezuma II se asociaría inevitablemente con el esplendor de su imperio, pero también con la sombra de su caída. La llegada de los españoles, liderados por Hernán Cortés, sería el punto de inflexión que desataría una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la faz de la historia. La opulencia de Tenochtitlán, sus ritos y su riqueza se enfrentarían a un mundo desconocido, un mundo que traería consigo la ambición y la codicia. Así, en el umbral de un nuevo capítulo, la historia de Moctezuma II se convierte en un enigma de luces y sombras, donde el esplendor se entrelaza con el destino trágico de un imperio. ¿Qué secretos y misterios aguardaban en el horizonte, a medida que la llegada de los extraños comenzaba a desdibujar las fronteras de su realidad? La respuesta se hallaría en el encuentro de mundos, un choque que cambiaría no solo a Tenochtitlán, sino al curso mismo de la historia. Esa sombra de incertidumbre que se cernía sobre el imperio azteca no tardaría en cobrar forma. En un rincón del vasto océano, un nuevo destino comenzaba a gestarse. En 1519, cuando la historia de Mesoamérica estaba a punto de ser reescrita, el eco de la llegada de los españoles resonó en las costas de México. Hernán Cortés, un hombre audaz y ambicioso, desembarcó con un pequeño contingente de soldados, su mirada fija en el oro y el poder que prometía un mundo desconocido.
Las brumas de la historia nos cuentan que Cortés no era un conquistador solitario. Su llegada fue el resultado de intrigas políticas y alianzas desgastadas. Los aztecas, bajo el reinado de Moctezuma II, eran un imperio en la cúspide, pero también en un delicado equilibrio, vulnerables a los vientos de cambio que soplaban desde el horizonte. ¿Qué misterios aguardaban en ese encuentro entre dos mundos tan dispares, donde el destino de miles se entrelazaría en un solo momento? La llegada de estos extraños no fue simplemente un hecho geográfico, fue un evento cargado de simbolismo y presagios. Mientras Cortés avanzaba hacia el corazón del imperio azteca, los rumores comenzaron a correr como el fuego en la paja seca. Historias de dioses regresando en forma de hombres de piel clara resonaban en las calles de Tenochtitlán, generando un clima de expectativa y temor. ¿Era posible que los antiguos augurios se materializaran justo cuando la civilización azteca se encontraba en su apogeo? Al cruzar las fronteras de un imperio que había logrado dominar la región con su ingenio y estrategia, Cortés y sus hombres se encontraron no solo con un pueblo, sino con una cultura rica en tradiciones, llena de símbolos que hablaban de su historia y de sus creencias. En su mente, cada paso era un juego de ajedrez, y cada acción, una jugada calculada en un tablero donde la ambición y la codicia eran las verdaderas piezas. A medida que las noticias de la llegada de los españoles llegaban a los oídos de Moctezuma, el emperador se debatía entre el temor y la curiosidad. ¿Debería recibir a estos visitantes con los brazos abiertos y demostrarles la grandeza azteca, o preparar a su pueblo para un posible conflicto? Los ecos de su dilema reverberaban en los pasillos del palacio, donde los sabios y sacerdotes se reunían para interpretar los presagios, el agua teñida de rojo, el fuego que caía del cielo. Un destino incierto se cernía sobre todos ellos, y la historia aguardaba en la penumbra. Mientras tanto, Cortés tejía alianzas con pueblos indígenas que habían sido sometidos por el yugo azteca. Estos extraños no eran solo conquistadores, representaban una oportunidad para aquellos que deseaban liberarse del dominio azteca. Con cada paso, la tensión aumentaba, y el ambiente se cargaba de un aire de traición y promesas rotas. ¿Acaso los aztecas estaban preparados para enfrentar no solo a un ejército, sino a la propia historia que se les venía encima? El camino hacia Tenochtitlán se convirtió en un viaje de descubrimiento y conquista, pero también en un laberinto de decisiones fatídicas. A lo largo de los días, las interacciones entre los españoles y los aztecas fueron un duelo de sorpresas y malentendidos. Cortés, astuto como un zorro, utilizó la desconfianza y la rivalidad entre los pueblos indígenas a su favor, mientras que Moctezuma, atrapado en su propia red de poder, luchaba por mantener el equilibrio en un imperio que comenzaba a tambalearse. El encuentro entre estos dos mundos no solo iba a desencadenar una serie de eventos históricos, sino que también desafiaría las creencias más arraigadas de ambos lados. ¿Hasta dónde llegarían los hombres, impulsados por la ambición, para alcanzar sus metas? ¿Y qué precio tendría que pagar la civilización azteca por su historia de grandeza? Así, la llegada de los extraños no fue el simple inicio de una conquista, sino el preludio de un conflicto que dejaría cicatrices imborrables en el tejido de la historia. A medida que Moctezuma y Cortés se acercaban, el futuro de un imperio se encontraba en juego, y el eco de sus decisiones resonaría a lo largo de los siglos. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el encuentro tenso y cargado de expectativas entre Hernán Cortés y Moctezuma II, donde cada palabra y gesto podría definir el destino de dos mundos. ¿Qué secretos y malentendidos se ocultarán en la penumbra de este primer contacto? La respuesta nos llevará a explorar la complejidad de su relación, donde la historia se convierte en un verdadero enigma. Esa llegada no solo marcó un nuevo capítulo en la historia del continente, sino que también sembró las semillas de un encuentro que resonaría a través de las eras.
En el corazón de Tenochtitlán, Moctezuma II, el gran Tlatoani, se encontraba rodeado de lujos y riqueza, mientras el eco de los presagios ominosos que habían atormentado su reinado se hacía más fuerte. La llegada de los hombres de piel clara, encabezados por un tal Hernán Cortés, era un misterio que desafiaba toda lógica. ¿Eran estos extranjeros dioses, como algunos afirmaban, o simplemente hombres en busca de gloria y oro? El 8 de noviembre de 1519, un día que se grabaría en la memoria de dos mundos, se produjo el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés. El emperador, consciente de la incertidumbre que rodeaba a estos recién llegados, se preparó meticulosamente. Vestido con sus mejores atavíos, adornado con plumas y joyas que relucían como el sol, Moctezuma se dirigió a la frontera de su imperio. Pero, ¿qué se estaba gestando en la mente de un líder que se encontraba a la vez intrigado y temeroso? Cortés, por su parte, había tejido una red de alianzas con pueblos indígenas que consideraban a los aztecas opresores. La llegada a Tenochtitlán fue, para él, un paso hacia la gloria eterna, un regreso profetizado por los mitos que hablaban de un dios que volvería. Pero el encuentro fue, en su esencia, un crisol de malentendidos. La percepción de ambos líderes sobre el otro se entrelazaba con las expectativas y las fantasías de sus respectivas culturas. El momento culminante se produjo en un gran salón dentro del palacio de Moctezuma, donde se encontraron por primera vez. Cortés, con su armadura que centelleaba con cada movimiento, se presentó ante el emperador. La escena era rica en simbolismo. El conquistador y el gobernante, a la vez reverentes y temerosos, se contemplaban como dos fuerzas de la historia, cada uno rodeado de la magnificencia de su mundo. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Moctezuma ofreció obsequios a Cortés, objetos de gran valor, oro y joyas que brillaban como estrellas en la noche. Pero, ¿cómo podían estos presentes ser interpretados? Para el azteca, era un acto de hospitalidad; para el español, un signo de debilidad y una invitación a aprovecharse del imperio. La complejidad de esa dinámica era un reflejo de las diferencias culturales que marcarían el rumbo de este encuentro. Las palabras intercambiadas entre ellos eran solo un eco de un diálogo mucho más profundo, uno que hablaría de poder, dominación y malentendidos que, en última instancia, desatarían un conflicto devastador. Mientras las horas se deslizaban, las sombras de la desconfianza comenzaron a cernirse sobre el encuentro. Cortés observaba con atención la reacción de Moctezuma, buscando signos de debilidad en su postura. Pero el emperador, aunque visiblemente cauteloso, mantenía la dignidad de un líder. ¿Podría haber imaginado Moctezuma la magnitud de las consecuencias que se desencadenarían a raíz de este encuentro? La historia a menudo se revela con el paso del tiempo, como un velo que se levanta lentamente para revelar verdades ocultas. A medida que el día se desvanecía, el encuentro se tornaba en un juego de poder, un tira y afloja entre dos visiones del mundo. Mientras Moctezuma ofrecía oro y promesas de paz, Cortés, con su ambición latente, comenzaba a trazar un plan que cambiaría el destino de ambos mundos. Las palabras que se pronunciaban en ese salón reverberarían a lo largo de la historia, pero ¿quién realmente escuchaba la voz del otro? Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo sobre Tenochtitlán, las sombras de la guerra comenzaban a alargarse. La relación entre Moctezuma y Cortés, en su esencia, era un enigma que se desvelaría lentamente, revelando un camino lleno de traiciones y alianzas inesperadas. La gran ciudad, que había sido un símbolo de poder y cultura, ahora se encontraba en la encrucijada de un destino incierto. El eco de aquel encuentro entre mundos no solo resonaría en las tierras aztecas, sino que también marcaría el inicio de una era de transformación y sufrimiento.
Con el telón de fondo de un imperio que se tambaleaba, la resistencia azteca comenzaría a formarse en las sombras, preparándose para una lucha que se convertiría en un símbolo de resistencia indígena. Así, el misterio del primer encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés se desvanecería en el tiempo, dejando a su paso una estela de tensiones y malentendidos que culminarían en la Noche Triste, un capítulo que revelaría la verdadera naturaleza de esa relación y la lucha por el futuro de un imperio. Esa crisis no tardaría en manifestarse de manera dramática. El ambiente en Tenochtitlán se tornó denso, cargado de incertidumbre y tensión. Los españoles, que hasta entonces parecían inquebrantables, comenzaban a sentir la presión del pueblo azteca, que había decidido no rendirse. La resistencia azteca se alzaba como un eco de los antiguos guerreros que habían defendido su tierra con valor, desafiando a un enemigo que, aunque armado con tecnología desconocida, era percibido cada vez más como vulnerable. La noche del 30 de junio de 1520 se adueñó de la ciudad, y con ella llegó un oscuro presagio. Bajo el manto de las estrellas, los aztecas se prepararon para una de las confrontaciones más significativas de su historia. Los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, habían sido invitados a la gran ciudad por su emperador, Moctezuma II. Sin embargo, la fragilidad de esta alianza se había hecho evidente. La influencia de los extranjeros había comenzado a desmoronarse como un castillo de naipes, y la chispa de la rebelión prendió fuego en los corazones de los guerreros aztecas. A medida que la noche avanzaba, Tenochtitlán se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. La ciudad, que había sido un símbolo de grandeza, se preparaba para resistir. Las sentencias de muerte de los prisioneros españoles, las ofrendas a los dioses y el rugido de los guerreros resonaban en el aire. Pero ¿fue realmente así, un acto de desesperación, o una manifestación de la voluntad de un pueblo decidido a luchar por su legado? Los aztecas, con una estrategia meticulosa, comenzaron a rodear a los hombres de Cortés, quienes se encontraban atrapados en un territorio hostil. Las canoas, que surcaban los canales de la ciudad, se convirtieron en las arterias de un asalto flotante, llevando guerreros hábiles y determinados a recuperar lo que consideraban suyo. La resistencia se intensificaba, y el eco de los gritos de batalla se mezclaba con el sonido de los tambores de guerra, creando una sinfonía aterradora que resonaba a través de la noche. Los españoles, por su parte, se encontraron en una encrucijada. La arrogancia inicial se disipaba, dando paso al miedo y a la incertidumbre. En medio del caos, Cortés, consciente del peligro inminente, decidió que era hora de una retirada estratégica. Sin embargo, este movimiento no sería fácil. La confusión reinó mientras los hombres intentaban atravesar los caminos de agua, y el ataque de los aztecas se intensificó. Cada canoa que intentaba escapar se convertía en un blanco. Cada guerrero español se enfrentaba a la furia de un pueblo que había sido menospreciado. Fue en ese oscuro escenario que se gestó lo que más tarde se conoció como Hal Noche Triste. El nombre, cargado de melancolía, resonaría a través de las generaciones, simbolizando no solo la derrota de los conquistadores, sino también la tenacidad de un pueblo que se negaba a ser doblegado. La luna se alzaba sobre el lago Texcoco, reflejando la tragedia que se estaba desarrollando. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de ese lago que había visto la gloria y la caída de un imperio? Al amanecer, el panorama era desolador. Los cuerpos de los caídos, tanto aztecas como españoles, flotaban sobre las aguas, mientras el sol iluminaba la cruda realidad. Cortés y sus hombres, aunque heridos y apesadumbrados, habían logrado escapar, pero no sin antes dejar una estela de dolor y sufrimiento a su paso. La resistencia azteca había demostrado su valía, y aunque temporalmente los españoles habían sido expulsados, la lucha por la supervivencia de su civilización apenas comenzaba.
La Noche Triste se convirtió en el símbolo de un conflicto que continuaría, un recordatorio de que la lucha por la identidad y la libertad siempre deja cicatrices profundas. Aquella noche emblemática no solo marcó un cambio en la narrativa de la conquista, sino que también se transformó en un poderoso recordatorio de que, en las sombras de la historia, siempre hay lugar para la resistencia y el orgullo. Mientras la bruma se disipaba sobre Tenochtitlán, una nueva etapa de conflicto se cernía en el horizonte. La batalla por el control de la capital azteca apenas había comenzado, y el sitio que se avecinaba sería una prueba definitiva de la resistencia de un pueblo que se negaba a desaparecer. La historia de la conquista estaba lejos de concluir. Esa crisis no tardaría en transformarse en un asedio implacable. Con el eco de la Noche Triste aún resonando en el corazón de los guerreros aztecas, Tenochtitlán se encontraba al borde de una guerra total. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, habían regresado con una furia renovada, decididos a reclamar la capital azteca. La batalla por el control de la ciudad se convertiría en un capítulo sombrío en la historia del Imperio azteca, un enigma de resistencia y desesperación que desdibujaría las fronteras entre la gloria y la tragedia. Los días se convirtieron en semanas mientras las fuerzas de Cortés, junto con sus aliados indígenas, cercaban la majestuosa Tenochtitlán, que se alzaba como un faro de civilización en medio de las aguas del lago Texcoco. Desde sus templos, los aztecas, liderados por el valiente Cuitláhuac, observaban la llegada de los conquistadores, preguntándose, ¿podrían realmente repeler a estos invasores que parecían surgir de las sombras del destino? Las aguas del lago, que una vez habían sido testigos de la grandeza y el esplendor de su civilización, se tornaron en un escenario de horror y caos. En un estratégico ataque, las canoas cargadas de guerreros aztecas se lanzaron contra las embarcaciones españolas, mientras las flechas volaban y los gritos de batalla reverberaban en el aire. Sin embargo, ¿podrían las tácticas de un pueblo tan ingenioso como los aztecas prevalecer contra los arcabuces y la brutalidad de un enemigo decidido? El asedio fue largo y desgastante. Cada día se sumaba a la lista de sacrificios, cada noche se convertía en un recordatorio de la inminente pérdida. En cada rincón de la ciudad, los ecos de la resistencia azteca se mezclaban con el lamento de los caídos. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora se convirtieron en un laberinto de desesperación y lucha. A medida que las provisiones se agotaban y el hambre comenzaba a hacer mella en la moral de los defensores, la pregunta latente se hacía más fuerte: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger su hogar? Cuitláhuac, el nuevo líder, se enfrentaba a la difícil tarea de mantener la unidad entre los diferentes clanes y asegurar su lealtad en tiempos de crisis. ¿Cómo un líder podría inspirar valor frente al abismo? En su corazón, sabía que la victoria significaría no solo la preservación de su ciudad, sino también la salvación de un legado que se remontaba a generaciones. Cada sacrificio en el campo de batalla no era solo una lucha por la supervivencia, era un acto de resistencia cultural, una defensa de su identidad frente a la invasión. Mientras tanto, la resistencia azteca se aferraba a la esperanza, aferrándose a los antiguos relatos de sus dioses y héroes. Sin embargo, el destino parecía jugar en contra. La llegada de nuevas fuerzas, entre las que se encontraban soldados indígenas descontentos con el dominio azteca, arrojaba sombras sobre sus posibilidades. ¿Podrían las alianzas que una vez fueron su fortaleza convertirse en su debilidad en el momento más crítico? La batalla se extendió con una ferocidad que desdibujaba las líneas entre amigos y enemigos. Cada rincón de Tenochtitlán se convirtió en un campo de batalla, donde las fuerzas de Cortés, alimentadas por el oro y la ambición, chocaban con la determinación de un pueblo que se negaba a rendirse. La lucha se intensificaba, y con cada día que pasaba, la sombra de la derrota se cernía más sobre la magnífica ciudad. ¿Cuántos más tendrían que caer antes de que la historia decidiera su destino?
Finalmente, el impacto del hambre y la desesperación comenzó a hacer estragos en las filas aztecas. La ciudad, que había sido un símbolo de ingenio y resistencia, ahora se encontraba aislada y debilitada. Las aguas del lago, antes un refugio, se convirtieron en prisión. ¿Qué secretos se ocultaban tras las murallas de piedra y los templos? ¿Qué lecciones podría ofrecer el eco de la historia sobre la fragilidad del poder? El asedio por el control de Tenochtitlán se tornaría en una historia de sacrificio, resistencia y, finalmente, tragedia. A medida que los días se convirtieron en meses, la lucha por la supervivencia alcanzó un clímax desgarrador que sellaría el destino de una civilización. Con cada paso que los conquistadores avanzaban hacia el corazón de la ciudad, la esperanza de un pueblo valiente se desvanecía, dejando tras de sí un legado de valentía y dolor. Así, concluye este capítulo de la resistencia azteca en el sitio de Tenochtitlán, un enigma que perdura en el tiempo. La sombra de la conquista se alzaba, y con ella, la inminente caída de un imperio glorioso. Pero, ¿qué quedaría tras la caída? En el siguiente capítulo, exploraremos el fin de un imperio. Esa crisis no tardaría en transformarse en el eco de un imperio que se desmoronaba. Tenochtitlán, alguna vez un faro de grandeza y poder, se convirtió en el escenario de un desenlace trágico. La llegada de los conquistadores españoles, encabezados por Hernán Cortés, había sembrado la semilla de la discordia, y lo que había comenzado como un encuentro entre mundos ahora se tornaba en una lucha desesperada por la supervivencia. Los aztecas, bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, enfrentaban una amenaza que superaba todo lo que habían conocido. La resistencia era feroz, pero la tecnología y las tácticas militares de los españoles, combinadas con la traición de algunos pueblos indígenas aliados, estaban forjando un destino incierto. Las calles de la ciudad, que una vez resonaron con el bullicio de un imperio vibrante, ahora eran testigos de una batalla encarnizada. Los días se convirtieron en semanas, y el asedio se tornó en un prolongado sufrimiento. El hambre y las enfermedades, traídas por los invasores, empezaron a cobrar un alto precio entre la población azteca. ¿Cómo pudo un imperio que había alcanzado tal esplendor caer ante un puñado de hombres en armaduras brillantes? La historia nos habla de traiciones, de alianzas quebradas y de un destino que parecía sellado desde el principio. Pero, ¿fue realmente así? Los últimos días de Tenochtitlán se vivieron en una atmósfera de desesperanza. La caída de la ciudad se acercaba, y cada rincón de sus templos y mercados era un recordatorio de lo que estaba en juego. Las murallas que una vez fueron símbolo de resistencia ahora eran un eco de la fatalidad. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, se convirtió en un símbolo de lucha, pero también de la tragedia que se avecinaba. En su corazón, la esperanza ardía, y en su mente, una estrategia de resistencia se fraguaba ante el horror inminente. El 13 de agosto de 1521, el asedio llegó a su clímax. La ciudad, rodeada y debilitada, enfrentó la embestida final de los conquistadores. Las calles, que una vez fueron un laberinto de vida y cultura, se tornaron en un campo de batalla. Los guerreros Águila y Jaguar lucharon con valentía, pero en el aire se sentía la sombra del destino, como un mal presagio que se cernía sobre ellos. Cada caída de un guerrero azteca resonaba como un tambor de guerra, marcando el final de una era. Con el despliegue de una estrategia astuta y el uso implacable de sus recursos, Cortés y sus hombres lograron penetrar las defensas de Tenochtitlán. Las llamas comenzaron a devorar los altos templos y las vibrantes casas de adobe, y con cada chispa que se alzaba al cielo, se consumía un legado. La caída de Tenochtitlán no solo simbolizaba el fin de un imperio, sino el ocaso de una civilización rica en cultura, religión y tradición. Pero, en medio del caos, surgen preguntas inquietantes.
¿Qué huellas dejaron los aztecas en la memoria colectiva de la humanidad? ¿Qué lecciones nos enseñan sus historias de gloria y caída? Al caer la noche del 13 de agosto, el silencio se apoderó de la ciudad. Tenochtitlán, que había sido un brillante centro de intercambio y cultura, se convirtió en un recuerdo sombrío, un eco de la historia que resonaría a través de los siglos. La conquista española había puesto fin al dominio azteca, pero no sin dejar atrás un legado que perduraría en la memoria de sus descendientes y en el corazón de un nuevo continente. Sin embargo, el fin de un imperio no significa el final de sus historias. En las sombras de la conquista, otros relatos emergen, susurrando sobre la resistencia y la adaptación de los pueblos indígenas que sobrevivieron a la tormenta. ¿Cómo se enfrentarían a la nueva realidad que les aguardaba? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las raíces de la gran civilización azteca continuaron floreciendo en un mundo transformado, dando paso a ecos del pasado que aún resuenan en la cultura contemporánea. Esa crisis no tardaría en transformarse en un eco persistente, resonando a través de los siglos. La caída de Tenochtitlán no solo significó el fin de un imperio, sino el inicio de una lucha silenciosa por la supervivencia y la identidad. A medida que los conquistadores españoles se establecían en el Nuevo Mundo, los pueblos indígenas, en su mayoría desconocidos por la historia oficial, comenzaban a tejer un nuevo relato, uno donde la resistencia y la adaptación se convertirían en sus principales herramientas. ¿Cómo enfrentaron los descendientes de los aztecas la sombra de la dominación? En un paisaje marcado por la desolación y la pérdida, surgieron historias de valor y tenacidad. Los pueblos indígenas no sucumbieron sin luchar. Cada rincón de la vasta y compleja geografía que una vez fue el corazón del imperio azteca se convirtió en un bastión de resistencia. Desde las montañas de la Sierra Madre hasta los valles fértiles del centro de México, los ecos de sus ancestros se convirtieron en un faro de esperanza. A medida que los españoles intentaban imponer su cultura y su fe, muchos pueblos indígenas comenzaron a fusionar sus tradiciones con las nuevas influencias. La religión, un pilar fundamental de la vida azteca, no desapareció. En cambio, se transformó, adoptando elementos del catolicismo y creando sincretismos que perduran hasta hoy. ¿Qué misterios y secretos se ocultan en esta mezcla de creencias? La figura de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, se convirtió en un símbolo poderoso que unió a las comunidades indígenas, uniendo la devoción a la Madre de Dios con la veneración de Tonantzin, su diosa madre. Sin embargo, la adaptación no significó la aceptación de un destino impuesto. A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas encontraron formas de resistir la opresión. En las montañas, los guerreros de los pueblos otomíes y purépechas se levantaron contra los colonizadores. Las revueltas se convirtieron en ecos de resistencia, resonando a través de generaciones, desde la lucha de los indígenas en el siglo XVI hasta los movimientos de independencia en el siglo XIX. ¿Qué impulso llevó a estos pueblos a seguir luchando, a pesar de las adversidades? La resistencia no solo se expresó a través de la guerra, sino también mediante la preservación del legado cultural. Los códices, esos libros de papel amate llenos de imágenes y símbolos, se convirtieron en guardianes de la historia. A través de ellos, las comunidades indígenas narraron su pasado, manteniendo viva la memoria de sus ancestros y sus tradiciones. Aunque muchos de estos códices fueron destruidos por el fervor religioso de los conquistadores, otros lograron sobrevivir, testigos silenciosos de una época turbulenta. ¿Cuántos secretos aún guardan en sus páginas aquellos códices olvidados? En medio de esta lucha, la vida cotidiana de los pueblos indígenas se transformó. Las tradiciones agrícolas, la medicina herbal y los rituales de sanación se adaptaron a nuevas realidades. La resistencia se volvió una forma de vida, donde la comunidad y la familia se convirtieron en refugios ante la adversidad.
La tierra, ese vínculo sagrado, se defendió con uñas y dientes, y los indígenas continuaron sembrando sus cultivos, perpetuando así su conexión con la tierra que habían habitado durante milenios. El eco de estas luchas resuena en la cultura contemporánea de México, donde las tradiciones indígenas han encontrado un lugar en el mosaico de la identidad nacional. Aunque el impacto de la conquista dejó cicatrices profundas, la capacidad de los pueblos indígenas para adaptarse y resistir ha forjado un legado que desafía el tiempo. En cada festival, en cada danza, en cada palabra de sus lenguas nativas, el espíritu de los aztecas y sus descendientes sigue vivo. La búsqueda de identidad y reconocimiento continúa, y la historia de la resistencia indígena nos invita a reflexionar sobre el poder de la memoria y la persistencia. ¿Qué más podemos descubrir sobre estos ecos del pasado que aún resuenan en nuestro presente? ¿Qué historias quedan por contar? ¿Qué voces permanecen silenciadas? A medida que nos adentramos en la próxima etapa de nuestro viaje, exploraremos cómo la memoria viva de la civilización azteca se ha mantenido a través de los siglos. En el siguiente capítulo, ahondaremos en la preservación de su cultura a través de códices y relatos orales, arrojando luz sobre los secretos que aún perduran en el tiempo. Esa crisis no tardaría en dejar su huella en la memoria colectiva de los pueblos que alguna vez fueron parte de la gran civilización azteca. A medida que el dominio español se arraigaba y la cultura indígena se enfrentaba a la extinción, emergía un nuevo desafío: la preservación de un legado que, aunque herido, seguía vibrando en los corazones de sus descendientes. Los códices, esos libros sagrados de papel amate y piel de venado, se convirtieron en los guardianes de una historia que se negaba a ser olvidada. Los códices aztecas, elaborados con una meticulosidad extraordinaria, eran más que simples registros, eran mapas del alma de un pueblo, donde cada figura y símbolo hablaba de dioses, guerras, tradiciones y rituales. Sin embargo, muchos de estos tesoros fueron destruidos en la vorágine de la conquista. ¿Cuántas historias de valentía y resistencia se perdieron para siempre entre las llamas de la intolerancia? A pesar de esta devastación, algunos códices lograron sobrevivir, escondidos en las sombras del tiempo, esperando a ser redescubiertos por aquellos que aún valoran su sabiduría. Entre ellos se encuentra el Códice Mendoza, un fiel testimonio de la vida azteca elaborado en el siglo XVI, que narra la historia de su imperio, desde la fundación de Tenochtitlán hasta la vida cotidiana de sus habitantes. Cada página es un eco de un tiempo que parece lejano, un enigma que invita a los historiadores a desentrañar sus secretos. Pero, ¿qué significan realmente aquellos símbolos? ¿Qué verdades ocultas se encuentran en sus intrincadas ilustraciones? Aún así, los códices no fueron los únicos portadores de la memoria azteca. Las historias se tejieron a través de relatos orales, transmitidos de generación en generación, como un hilo de oro que conecta el pasado con el presente. En cada rincón, desde las aldeas más remotas hasta las vibrantes ciudades, los ancianos se convertían en narradores, portadores de un legado que resistía a la opresión. Con sus voces temblorosas pero firmes, compartían relatos de héroes y dioses, de batallas y sacrificios, manteniendo viva la chispa de una cultura que, a pesar de sus heridas, continuaba viva en la memoria de su gente. Pero, ¿cuánto de esta tradición oral se ha perdido? ¿Y cuántos relatos han quedado atrapados en el silencio de la historia? A medida que el mundo azteca fue transformándose, los narradores enfrentaron la presión de un nuevo orden, donde sus historias eran vistas como vestigios de un pasado que debía ser borrado. Sin embargo, en las comunidades indígenas actuales, esta memoria viva sigue resonando, convirtiéndose en un poderoso acto de resistencia cultural. En el corazón de México, se pueden encontrar festivales y rituales que perpetúan las tradiciones aztecas. La danza,
la música y la gastronomía evocan un tiempo en el que los aztecas se comunicaban con sus dioses y celebraban la vida en toda su complejidad. Estos actos no son meras recreaciones, son una reafirmación de identidad. Es posible que, a través de estas manifestaciones, la esencia azteca aún habite en la tierra que una vez conquistaron. Los investigadores contemporáneos, con su pasión por el descubrimiento, se han sumergido en la tarea de interpretar y revivir lo que queda de esta rica herencia. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada códice descifrado, es un paso hacia la comprensión de un pueblo que, a pesar de la adversidad, dejó una impronta indeleble en la historia. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué secretos aún yacen ocultos, esperando ser revelados al mundo? Mientras la memoria viva de los aztecas continúa su viaje, se vislumbra un fenómeno intrigante: el redescubrimiento de su legado por parte de las generaciones actuales. La civilización azteca, una vez relegada a la sombra de la historia, comienza a reclamar su lugar en el panorama cultural contemporáneo de México. Este renacer cultural no solo se trata de recordar, sino de reconciliarse con un pasado que se niega a desaparecer. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo de esta travesía, seremos testigos de cómo el interés arqueológico y antropológico por el legado azteca floreció en los siglos XIX y XX, revelando secretos que habían estado enterrados en las arenas del tiempo. ¿Qué nuevas verdades han emergido de este redescubrimiento? La búsqueda de respuestas nos llevará a un viaje fascinante a través de las capas de la historia. Esa memoria viva, tejida entre relatos orales y códices, no solo se aferró a la existencia de la civilización azteca, sino que también despertó el interés de eruditos y exploradores, quienes, en los siglos XIX y XX, se aventuraron en un viaje hacia el redescubrimiento de un legado a menudo envuelto en sombras. Los ecos de su grandeza resonaban en las mentes de aquellos que, con la sed de conocimiento, buscaban desentrañar los misterios que aún yacían ocultos bajo la superficie de la tierra mexicana. A medida que la revolución industrial transformaba el mundo, un nuevo fervor por el estudio de culturas antiguas emergía. Los aztecas, con su intrincada red de ciudades-estado y sus complejas estructuras sociales, atraían la atención de arqueólogos y antropólogos. Figuras como el explorador y arqueólogo mexicano Manuel Gamio comenzaron a documentar su rica herencia cultural, abriendo las puertas a un vasto universo de conocimiento que había permanecido latente durante siglos. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de la historia azteca? En 1843, el gobierno mexicano tomó una decisión crucial: la creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, un paso que sentaría las bases para la investigación científica del pasado prehispánico. Este acto no solo marcó el inicio de un estudio sistemático del patrimonio indígena, sino que también fomentó un renovado interés por el arte y la arquitectura de los aztecas. Las ruinas de Tenochtitlán comenzaron a ser objeto de exploraciones, revelando templos y edificaciones que desafiaban la imaginación y el tiempo. ¿Podrían estas estructuras ser testigos silenciosos de una civilización que había alcanzado alturas nunca antes vistas? El redescubrimiento de los aztecas no estaba exento de controversias. A menudo, la interpretación de su legado se vio influenciada por las visiones eurocéntricas que dominaban el pensamiento de la época. Las narrativas sobre los sacrificios humanos y las guerras eran amplificadas, alimentando un mito que oscurecía la grandeza de su cultura. Sin embargo, los antropólogos comenzaron a desafiar estas percepciones, buscando comprender el contexto de estas prácticas en el marco de una cosmovisión rica y compleja. ¿Era el sacrificio un acto de barbarie o una expresión de devoción hacia sus deidades? Durante este periodo, las excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlán revelaron no solo artefactos impresionantes, sino también una historia que hablaba de la interconexión de los pueblos y sus creencias.
Se desenterraron ofrendas, estatuas y códices que revelaban la vida cotidiana, la religión y la profunda relación de los aztecas con la naturaleza. Los arqueólogos, sumergidos en estas revelaciones, se preguntaban, ¿qué otras verdades podrían estar escondidas bajo la tierra, esperando ser descubiertas? En 1925, el arqueólogo mexicano Eduardo N. Fernández llevó a cabo excavaciones que cambiaron el rumbo del estudio de la civilización azteca. Sus hallazgos no solo aportaron valiosa información, sino que también suscitaron un renovado interés por el arte y la cultura azteca en la comunidad científica internacional. Con sus investigaciones, se empezaron a cuestionar las narrativas establecidas, invitando a una reflexión más profunda sobre el legado de esta gran civilización y su impacto en el mundo actual. Podría ser que los aztecas, lejos de ser los salvajes que algunos habían descrito, fueran en realidad los portadores de un conocimiento ancestral que aún podría iluminarnos. El siglo XX fue testigo de una evolución en la forma en que se entendía la historia azteca. Las voces indígenas comenzaron a retomar su lugar en el relato, y los estudios antropológicos se centraron en la interpretación de las tradiciones y costumbres que habían perdurado a lo largo del tiempo. Este viaje hacia el redescubrimiento no solo buscaba recuperar un pasado glorioso, sino también sanar heridas abiertas por siglos de olvido y menosprecio. La historia de los aztecas se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo, un eco que resonaba en el corazón de México. Con cada nueva exploración, la imagen de la civilización azteca se transformaba, revelando no solo su grandeza, sino también su vulnerabilidad ante el paso del tiempo y el impacto de la conquista. Ahora, en el umbral del siglo XXI, la pregunta persiste: ¿qué legado nos dejarán los aztecas en nuestra búsqueda de identidad y conexión con el pasado? Así, mientras el interés por el pasado prehispánico se avivaba, la influencia de esta cultura ancestral comenzaba a florecer en la identidad moderna de México. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el orgullo por el legado azteca se ha entrelazado con la historia contemporánea, convirtiéndose en una parte inseparable de la nación mexicana. Esa memoria viva que comenzó a gestarse en las sombras de la conquista, se ha transformado en un eco resonante a lo largo de los siglos, revelando el profundo legado de los aztecas en la identidad cultural de México moderno. A medida que las huellas de la civilización azteca se entrelazan con la cotidianidad del país, nos encontramos ante un enigma fascinante. ¿Cómo ha perdurado esta herencia a pesar de los embates del tiempo y la historia? En el corazón de México, la influencia azteca no se limita a las antiguas ruinas que salpican el paisaje. Desde las tradiciones alimentarias que se han transmitido de generación en generación hasta las festividades que celebran el ciclo de la vida, el espíritu de los aztecas vive en cada rincón. ¿Es posible que las enseñanzas de una civilización que reverenciaba a sus dioses y a la naturaleza sigan guiando a la gente de hoy? Desde el maíz, que no solo nutre el cuerpo, sino que también simboliza la vida y la fertilidad, hasta el Día de Muertos, una celebración que honra a los ancestros, los ecos de Tenochtitlán resuenan en la cultura contemporánea. Las calles de la Ciudad de México, construidas sobre los cimientos de aquella gran metrópoli, son un recordatorio constante de la grandeza azteca. A medida que caminamos por sus avenidas, ¿podemos sentir la presencia de aquellos que una vez habitaron estas tierras? Las tradiciones de la música, la danza y el arte continúan floreciendo, alimentadas por la rica herencia indígena. Las obras contemporáneas de artistas que reinterpretan mitologías antiguas nos llevan a preguntarnos: ¿qué secretos de la civilización azteca aún permanecen ocultos en nuestro imaginario colectivo? El legado de los aztecas también se manifiesta en la lucha por el reconocimiento y la dignidad de los pueblos indígenas en México. En un país donde la diversidad cultural es un tesoro invaluable, la reivindicación de las raíces aztecas se convierte en un acto de resistencia.
Las nuevas generaciones se sumergen en el estudio de sus ancestros, buscando recuperar no solo sus tradiciones, sino también su historia. Pero, ¿qué desafíos enfrentan en esta búsqueda de identidad? La figura de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, se alza como un símbolo de la dualidad entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Esta iconografía perdura en el arte popular y en la espiritualidad de muchos mexicanos, recordándonos que el vínculo con el pasado no solo es una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. A medida que las comunidades se reencuentran con sus raíces, la pregunta persiste: ¿puede la historia ser un faro que ilumine el camino hacia un futuro más inclusivo y solidario? Las lenguas indígenas, en su lucha por no desaparecer, se convierten en portadoras de un legado profundo. El náhuatl, lengua de los aztecas, no solo sigue siendo hablado en algunas comunidades, sino que también ha dejado huella en el español que se habla hoy. Palabras como tomate, chocolate o aguacate son un testimonio de la interconexión cultural que trasciende el tiempo. ¿Cuántas otras palabras y significados aún permanecen escondidos, esperando ser redescubiertos en la vasta riqueza del idioma? En la actualidad, el interés por el pasado azteca se expresa también en la academia, donde historiadores y arqueólogos se sumergen en el estudio de códices y crónicas para desentrañar los secretos que aún guardan. Las excavaciones en el Templo Mayor, por ejemplo, no solo revelan artefactos, sino que también despiertan una nueva curiosidad por el legado que han dejado. ¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades de la historia, esperando a que se les dé voz? No obstante, al mirar hacia el futuro, surge una pregunta crucial: ¿cómo se integrará el legado azteca en la construcción de una identidad nacional más inclusiva? La aceptación de la herencia indígena como parte fundamental de la identidad mexicana es un paso necesario hacia la reconciliación con el pasado. En una nación donde las voces de muchos han sido silenciadas, el reconocimiento del orgullo azteca puede ser la clave para sanar heridas históricas y construir un futuro que abrace la diversidad. Mientras el eco de las antiguas tradiciones resuena en la vida moderna, el viaje hacia el redescubrimiento del legado azteca se intensifica. La búsqueda de raíces y significado no se detiene, y en el horizonte se vislumbra una promesa: el deseo de entender y honrar lo que fue. Pero, ¿qué secretos aún aguardan en las profundidades del Templo Mayor, y cómo revelarán nuevas facetas de la vida azteca? A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, los descubrimientos arqueológicos prometen arrojar luz sobre la rica tapestría de la civilización azteca, revelando historias que aún permanecen por contar. Esa memoria viva de la civilización azteca, que persiste en las leyendas y en el corazón de México, se ve iluminada por los hallazgos recientes en el Templo Mayor. Este monumental santuario, corazón palpitante de Tenochtitlán, ha sido escenario de una revelación arqueológica que desentraña no solo la grandeza de su arquitectura, sino también la complejidad de la vida azteca. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de este lugar sagrado? Desde su descubrimiento en el siglo XX, el Templo Mayor ha cautivado a arqueólogos y antropólogos, pero no fue sino hasta las últimas décadas que se han hecho hallazgos que arrojan nueva luz sobre la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de los aztecas. Imagina, por un momento, las capas de tierra que han guardado durante siglos rituales y ofrendas, ecos de un tiempo en el que el sol y la luna eran venerados como deidades. En cada excavación, los arqueólogos no solo desentierran piedras y artefactos, también descubren historias, relatos ocultos que rompen el silencio del pasado. Entre las revelaciones más impactantes, destaca el descubrimiento de ofrendas rituales que han transformado nuestra comprensión de las creencias aztecas. En el año 2015, los arqueólogos hallaron un conjunto de esculturas de piedra y objetos preciosos, incluidos restos de jaguares y serpientes,
que reflejan la dualidad de los dioses aztecas. ¿Qué significado tenían estas ofrendas en el contexto de sus ceremonias? Las respuestas parecen estar entrelazadas con el concepto del sacrificio, fundamental para la cosmovisión azteca, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno. Las excavaciones han revelado también el asombroso sistema de agua que alimentaba la ciudad. Ingeniosos aljibes y sistemas de drenaje no solo proporcionaban agua a la población, sino que también simbolizaban la conexión entre el hombre y lo divino. ¿Era el agua un mero recurso o un elemento sagrado que unía a los aztecas con sus dioses? A medida que se desenterraban estos elementos, se hacía evidente que la vida cotidiana estaba intrínsecamente ligada a la espiritualidad. La ciudad no solo era un centro político, sino también un microcosmos donde cada rincón vibraba con el eco de lo sagrado. Sin embargo, la historia del Templo Mayor no está exenta de sombras. Las evidencias de sacrificios humanos han dejado una marca indeleble en la historia azteca, desafiando las percepciones modernas sobre sus prácticas culturales. Los arqueólogos han encontrado restos de víctimas, muchas de las cuales fueron elegidas por su belleza y fuerza, un recordatorio de que la vida misma estaba en manos de los dioses. ¿Qué motivaba tales actos? ¿Era el deseo de agradar a deidades caprichosas o una necesidad de mantener el equilibrio del cosmos? Cada descubrimiento en el templo nos enfrenta a preguntas que trascienden el tiempo. El arte también ha dejado su huella en los descubrimientos. Pinturas murales y relieves en piedra revelan un mundo vibrante y lleno de simbolismos, donde cada figura cuenta una historia. En el Templo Mayor, el arte no solo era una forma de expresión, sino un vehículo para transmitir el legado cultural. ¿Cuántas historias han sido contadas a través de los siglos en estas paredes? ¿Cuántos secretos han sido guardados en sus sombras? Cada fragmento encontrado se convierte en una pieza del rompecabezas que reconstruye la identidad de un pueblo que, aunque desaparecido, continúa vivo en la memoria colectiva. A medida que los arqueólogos continúan su labor, el Templo Mayor sigue revelando sus secretos, convirtiéndose en un faro para entender la complejidad de la civilización azteca. Pero, ¿qué más nos deparará este sitio sagrado? La exploración sigue, empujando los límites del conocimiento hacia nuevos horizontes. Las investigaciones actuales invitan a mirar no solo el pasado, sino a considerar el impacto de este legado en el presente. Pronto nos adentraremos en el futuro de esta herencia, donde el eco de los aztecas resuena en la identidad y cultura de México moderno. ¿Cómo se preservará su legado en una era de constante cambio? En el siguiente capítulo, desentrañaremos el impacto duradero de la civilización azteca en el mundo contemporáneo y su futuro en la conciencia global. Las ruinas de Tenochtitlán, ahora ocultas bajo la vibrante Ciudad de México, susurran ecos de un tiempo perdido, un tiempo en que los aztecas erigieron un imperio que se alzaba entre el cielo y el agua. En el capítulo anterior, exploramos los secretos desenterrados del Templo Mayor, un monumento que no solo sirvió como un faro de adoración, sino también como un archivo de la memoria colectiva de un pueblo que, a pesar de la conquista, se niega a ser olvidado. Pero, ¿qué legado perdura en las sombras del pasado? ¿Cómo se traduce la grandeza de una civilización en el mundo contemporáneo? La herencia azteca se manifiesta en múltiples capas de la cultura moderna, desafiando el olvido y reclamando su lugar en la narrativa global. Desde la gastronomía, donde los sabores de maíz, chiles y cacao continúan deleitando paladares, hasta las expresiones artísticas que encuentran inspiración en los símbolos y mitologías aztecas, el eco de sus tradiciones resuena en cada rincón de México y más allá. ¿Acaso no es asombroso que, a más de 500 años de su caída, la esencia de los aztecas aún fluya por las venas de sus descendientes? Los pueblos indígenas de hoy, portadores de un legado que se remonta a sus antepasados, han resurgido con un vigor renovado. En este renacimiento,
Los jóvenes se visten con los trajes tradicionales en danzas que celebran la vida y la muerte, mientras que las voces de los ancianos se alzan en la defensa de sus derechos y culturas. ¿No es este un testimonio de la resistencia humana? Una lucha por la identidad en un mundo que a menudo intenta borrar las huellas del pasado. Sin embargo, la influencia azteca no se limita a los confines de México. A medida que el mundo se globaliza, el estudio de la civilización azteca ha cobrado un nuevo impulso, despertando un interés que trasciende frontera. Universidades y museos en todo el mundo están reexaminando sus legados, buscando entender no solo su historia, sino también sus aportaciones a la humanidad. Los códices, esos antiguos libros que han sobrevivido a las llamas de la conquista, son ahora considerados tesoros que iluminan la complejidad de una cultura rica y multifacética. ¿Qué secretos aguardaban aún en las páginas de aquellos manuscritos olvidados? A medida que miramos hacia el futuro, nos enfrentamos a un dilema. ¿Cómo honramos este legado sin caer en la trampa de la romanticización? La historia de los aztecas es una mezcla de grandeza y tragedia, un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones. La modernidad ofrece herramientas y plataformas para preservar su legado, pero también plantea la pregunta de cómo se debe contar esta historia. ¿Deberíamos ver a los aztecas solo a través del prisma de su esplendor? ¿O también debemos reconocer las sombras de dolor y sufrimiento que acompañan su caída? En este viaje a través del tiempo, hemos descubierto que la civilización azteca no es simplemente un capítulo cerrado en un libro de historia. Es una corriente viva que fluye hacia el presente, moldeando la identidad de millones. Las ciudades, las tradiciones, incluso el propio idioma náhuatl, son testimonios de la resistencia de un pueblo que, a pesar de los intentos de erradicación, ha encontrado formas de renacer y adaptarse. Este proceso de reimaginación cultural es un acto de afirmación que desafía las narrativas unidimensionales y nos invita a explorar las múltiples facetas de la experiencia humana. El futuro de la herencia azteca se presenta como un enigma, un territorio aún por explorar. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos globales, como el cambio climático y la desigualdad social, las lecciones del pasado azteca pueden ofrecernos nuevas perspectivas. Su enfoque en la sostenibilidad, la comunidad y el respeto por la naturaleza son principios que resuenan con creciente relevancia. Podríamos, en nuestra búsqueda de un futuro más equitativo, encontrar inspiración en la sabiduría de aquellos que una vez caminaron por estas tierras. Así, llegamos al final de este viaje a través de la historia de los aztecas, un viaje que nos ha llevado desde sus orígenes míticos hasta su impacto perdurable en el presente. La sombra de Tenochtitlán sigue proyectándose, no como un símbolo de un pasado distante, sino como un recordatorio de que las raíces de una civilización pueden florecer incluso en la adversidad. La civilización azteca, con su riqueza cultural y su legado indomable, nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de lo que significa ser humano. En su memoria, encontramos no solo un eco de lo que fue, sino también una guía hacia lo que aún puede ser. ¿Es este el verdadero poder de la historia? Un camino que, aunque marcado por pérdidas, también está lleno de posibilidades.